Para el cuarto módulo del curso de teoría de probabilidades, pues como lo tenemos programado en el cronograma del contenido del curso, tenemos como objetivo evaluar variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias continuas surgen pues, en procesos que involucran mediciones, en donde se está interesado en medir variables como lo puede ser la temperatura, que se genera en una cierta reacción química, puede ser también la dureza de un cierto tipo de roca, puede ser la distancia que recorre un vehículo y después de aplicarle los frenos en una prueba para evaluar el agarre de las llantas, puede ser el tiempo de vida útil, la potencia que en ciertos tipos de batería, la duración en años, en fin, todo aquello que involucre una variable de tipo cuantitativo hará parte de variables aleatorias de este tipo. Para ello, pues podemos empezar a definir las funciones de probabilidad acumulada. Observemos que en una función discreta, la acumulada era aquella que me permitía sumar todos los eventos posibles dentro de un rango, asumiendo que fuese un uniforme, o dentro del espacio muestral, asumiendo una probabilidad para cada punto de ellos. La suma de todos estos valores me daba 1. Entonces, un problema común en estadística, pues para calcular una variable que se acumula, pues parte de cómo definir esa función de distribución de probabilidades. Por definición, una variable aleatoria continua va a tener una función de distribución de probabilidades que vamos a denotar por f de x cuando la probabilidad de que x sea menor que ese x minúscula se pueda calcular como la integral desde menos infinito hasta ese valor de x de una función de t respecto a t. Esto se da desde menos infinito hasta más infinito. Esta expresión quiere decir que para hallar la probabilidad de la variable aleatoria x, que sea menor de ese valor, se debe hallar una integral de esa función de densidad. Recordemos que para que sea una función de probabilidades, el área bajo la curva tiene que medir 1. La función de densidad de probabilidad normal se usa para describir muchos fenómenos en el mundo real. Los puntajes de una prueba de aptitud, por ejemplo, se distribuyen normales. La edad de las personas o de una población se puede distribuir normal. El peso de las personas se distribuye normal. Nosotros tendemos hacia un peso promedio dependiendo de nuestro grupo de referencia, pero hay personas que van a pesar más, que van a pesar menos. La distribución normal es totalmente simétrica alrededor de su media. Aquí vemos, la media es el punto aquí central de la distribución y esto juega un papel importante en el área de modelación e inferencia estadística. Decimos que cuando una función aleatoria continua está dada por una función de este tipo, 1 sobre 2 raíz de 2pi por sigma elevado a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 veces la desviación estándar al cuadrado, se va a conocer como función de densidad de probabilidad normal o campana de Gauss. Esta función, si hacemos un cambio variable asumiendo media 0 y varianza 1, tendría la siguiente forma: 1 sobre raíz de 2pi elevado a la menos x al cuadrado sobre 2, entre menos infinito y más infinito. Esta es la que vamos a llamar de aquí en adelante una normal estándar. Una normal estándar con media 0 y varianza 1. Esta curva, si quisiéramos graficarla, la obtenemos del menú distribuciones, distribución normal y gráfica de la distribución normal por defecto. Una distribución normal con media 0 y varianza 1 nos daría el siguiente gráfico. Aquí la vemos. Una distribución normal, recordemos, es simétrica. Aquí la media 0 en el centro. Se mueve entre menos 3 y 3 desviaciones estándar. Aquí se encuentra el 97.7% del área aproximadamente. Como lo dice la teoría, pues se puede probar que esta función es de probabilidades, ya que el área bajo la curva siempre va a ser igual a 1.
Esta curva cumple las siguientes reglas. En el intervalo mu más menos una desviación estándar o sigma contiene el 68% de las mediciones. Entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar el 95% y entre 3 y menos 3 desviaciones el 99% de las mediciones. Aquí gráficamente lo estamos viendo, ¿sí? Aquí está la curva que estamos haciendo ahorita, pues entre menos 3 y 3 desviaciones estándar está el 99% del área. Si x es una variable aleatoria normal con parámetros mu y sigma, la probabilidad de que x esté entre a y b se calcula de la siguiente manera. Va a ser la integral entre a y b de la función de densidad, y este tipo de integrales pues son complejas de calcular, pero afortunadamente pues tenemos la forma de llevarlo a una normal estándar con media 0,1 y el paquete estadístico que nos permitirá hacer los cálculos necesarios. Más adelante vamos a ver que también se podría utilizar las tablas estadísticas, que son anexos en cualquier texto de teoría de probabilidades, para calcular estos valores. Cualquier variable aleatoria normal se puede transformar en una normal estándar haciendo el siguiente cambio de variable, haciendo un cambio de variable que sea z igual a x menos mu dividido su desviación estándar. Esta es la normal y siempre se va a cumplir que la probabilidad de que x esté entre a y b va a ser la probabilidad de que z esté entre z1 y z2, haciendo el cambio variable para cada uno de estos valores. Esto puede verse ya que esta probabilidad entre a y b, haciendo el cambio variable, nos daría la integral entre z1, z2, y el proceso de transformar esta variable se conoce como estandarización o normalización. Una vez la variable está estandarizada, pues ya no es necesario resolver la integral, ya que sus valores van a estar tabulados en algo que vamos a llamar las tablas estadísticas. La función de densidad acumulada en la normal se define como la probabilidad de que z sea menor o igual que z, y va a ser la integral entre menos infinito y z de esta función. Y aquí están anexas las tablas que normalmente se utilizan para calcular estas probabilidades. Vamos a ver las siguientes propiedades de la distribución normal estándar. Esto es asumiendo que tengo una normal con media 0 y varianza 1. Esto simétrica respecto a las distribuciones y va a cumplir lo siguiente. La probabilidad de que z sea menor que un valor puntual es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea mayor que ese z minúsculo. La probabilidad de que z sea mayor que ese z minúscula es igual a la probabilidad de que sea menor que el valor negativo de ese z. La probabilidad de que sea menor que ese z puntual es igual a 1 menos la probabilidad de menos z. Y la probabilidad de que esté en cierto rango, con los valores de z iguales, va a ser 2 veces la probabilidad de que z sea menor que ese z minúscula menos 1. Si quisiéramos utilizar el R para calcular valores, utilizando la tabla normal para calcular las siguientes probabilidades. Entonces, primera probabilidad, probabilidad de que z sea menor que 1.5. Vamos al R, distribuciones, distribución de la normalidad, vamos a calcular probabilidades normales, 1.5, valores de la normal es media 0, varianza 1, y vamos a calcular la de cola izquierda. ¿Por qué? Porque queremos el área de menos infinito hasta 1.5. Esta área nos da 0.9331. Si quisiéramos calcular la probabilidad de que z sea mayor que 1.5, venimos a distribuciones, normal, probabilidades normales, se mantiene igual los argumentos, pero aquí ya cambias de cola derecha y nos daría un área de 0.0668. Esta suma de ambas áreas nos tiene que dar 1 bajo la curva. La probabilidad de que z sea mayor o igual que 2,57 la podemos calcular entre 2 y 2, y entre 1 menos 1 y 2.34. Ustedes la pueden evaluar a manera de ejercicio. Aquí están las soluciones para que validen los resultados. Aquí tenemos el punto 93.319, aquí lo estamos viendo aquí, punto 93.319 y punto 0.668. Punto 0.668.
Acá podemos encontrar, aquí hay otros ejemplos que ustedes los pueden revisar, las soluciones respectivas y algunos casos que podríamos, algunos casos prácticos para desarrollar. El primero es que nos dicen que la resistencia a la compresión de una serie de muestras de cemento puede modelarse por medio de una distribución normal con una media de 6.000 kilogramos y una desviación estándar de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Si nos preguntan cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea inferior a 6.200 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto gráficamente pues tendría la siguiente solución, una distribución. Vamos a graficarla, gráfica de una distribución normal, media 6.000, desviación de 100, y esto nos da este gráfico. Entonces la pregunta es, si acá está la media y tengo una desviación de 100, que vemos que se está moviendo entre 5.700 y 6.300, la pregunta es calcular la probabilidad de que X sea menor que 6.200, es decir, por acá, 6.200. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor que 6.200? Utilizando la transformación o estandarizando, sabríamos que X es X menos 600 dividido 100 va a ser menor que 6.200 menos la media dividido su desviación estándar. Aquí ya convierto mi variable en z y esto me queda en 2. Utilizando las tablas me daría 0.9772. Como ya el valor lo tenemos ingresado, distribución normal, probabilidades normales, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor que 2? Con la izquierda. Le damos a aceptar y nos da 0.9772, 0.9772. Esta es la manera en que nosotros podríamos abordar este tipo de ejemplos. Aquí vemos otro ejercicio, una encuesta realizada a 1.000 estaciones de gasolina. Nos dan una media de 1.9 y una desviación de 0.2. Nos piden calcular cuántas de estas estaciones cobran entre 1.50 y 2.30 por galón de gasolina corriente. Aquí la solución es similar, lo dejo para que ustedes lo lean. Aquí hay otro ejemplo donde se observa la cantidad semanal gastada en mantenimientos y reparaciones. También nos piden calcular una probabilidad y este es el valor que estamos calculando. Aquí seguimos con otro ejemplo. La solución, los dejo para que ustedes lo lean. Y aquí hay un ejercicio donde se aproxima una distribución binomial a una normal. Entonces, con este punto estaríamos abordando las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, en este caso puntual, lo que es una distribución normal. En el próximo video tutorial vamos a revisar la distribución chi cuadrado y la distribución t-student, que para fines prácticos nos van a servir en el curso que continúa de esta asignatura, que es la de inferencia estadística o estadística matemática 1.